Buenas noches, hermanos. Hoy es miércoles de oración y estudiamos los salmos. Hemos ido estudiando salmos desde hace 110 semanas, más de 2 años. Cada miércoles estudiamos uno por uno los salmos de David, la mayoría, pero también salmos de Asaf, salmos de Moisés y algunos otros salmistas. Pero en cada uno de los salmos encontramos una forma especial de comunicarnos con Dios, una forma especial de conocer más a nuestro Dios, porque mientras más conocemos al Señor, más nos llenamos de su presencia, de su conocimiento, de su carácter, de su forma de amar, de su amor. No podemos encontrar estas riquezas en la esquina, ni en la tienda, ni en la universidad, en ninguna parte, sino en la palabra de Dios y en el estudio de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos estudiando el Salmo 110. Es un salmo corto, pero muy profundo en su teología y en su cristología. Aquí aparece al Señor Jesús como el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Así que vamos a ver esta riqueza del Salmo 110. Y los invito a leer conmigo sus versículos, no son muchos, aquí aparecerán a mi derecha, y vamos a leer juntos. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día del poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahí termina el Salmo 110. Es un salmo real. Fíjense que se dividen los salmos de muchas maneras, pero hay salmos reales que hablan del rey, de sus características, de su grandeza, de su fundamento, de quién lo sostiene, de su carácter, de lo que debe hacer al pueblo. Hay salmos mesiánicos que describen lo que el Mesías prometido haría sobre la tierra, y hay salmos escatológicos que hablan y describen lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar con la tierra, con la humanidad, y muy particularmente qué va a pasar con el pueblo santo? Y de qué manera el Señor, a través del Señor Jesucristo, va a aplicar su reino de amor, de salvación, de justicia a la tierra. Así que es un salmo real, pero es un salmo mesiánico y también es un salmo escatológico. Es una joya tremenda en la literatura bíblica, este Salmo 110. Y si nada más tiene 7 versículos, pues vale la pena aprenderlo de memoria, ¿no? Porque el contenido es glorioso y es profundo, es edificante, es formativo, y todo habitante del reino de los cielos debe conocerlo. Y todo ciudadano del cielo debe saberlo. Y todo miembro de la iglesia de Jesucristo debe compartirlo. Y todo cristiano debe tenerlo en el corazón. Es un salmo real, les decía, un salmo que describe el quehacer de un rey, que describe su coronación y que describe el respaldo que el rey tiene de parte de Dios. Porque el rey es un ser humano. Muchas gentes pueden ver al rey como otro hombre igual que yo, con los mismos errores, con las mismas fallas, con la misma debilidad, y no tengo por qué respetarlo, ni amarlo, ni obedecerlo. Se da en las mejores naciones que hay muchos rebeldes contra el rey, contra el presidente, contra el primer ministro, contra el gobierno, pues.
Pero en los salmos reales se hace ver cómo Dios respalda al rey, cómo Dios inclina el corazón del rey, cómo Dios usa al rey para bendición de su pueblo. Porque un buen rey usado por Dios es una gran bendición al país que sea, en los momentos en que haya lugar. Realmente es importante entender que Dios usa a los reyes, así como usa a nuestros jefes, a nuestros policías, a nuestros pastores, a nuestros padres. Es un Dios de autoridad que delega autoridad a sus reyes y los usa para bendición del pueblo, para orden, para disciplina, para guianza, para protección, para muchas cosas. Y menospreciar eso es menospreciar la asistencia de Dios en medio de nuestro pueblo. Por eso le decían, ¿no es lícito dar tributo al César o no? Pidiendo que el Señor dijera, no, no le den a los romanos y lo acusan de sedicioso y lo pueden encarcelar. O si dice, sí, denle tributo, dice, pues total, eres un súbdito, eres un sometido, no sirves como caudillo si estás a favor de los romanos, etcétera, ¿no? Pero el Señor les enseñó cómo hay que entender la autoridad de Dios. Dice, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Si queremos decir que honramos a nuestro Dios, debemos honrar a nuestras autoridades, o no estamos honrando a Dios tampoco, porque Dios puso a las autoridades. De hecho, no hay autoridad sino la de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, sean de derecha o de izquierda, sean socialismo, capitalismo o comunismo. Dios puso esas autoridades, y si el pueblo se somete en obediencia a la autoridad y a Dios, habrá bendiciones por todos lados. Los Salmos 2, el Salmo 45, el Salmo 89 y este Salmo 110 son salmos reales. Y más o menos se enfocan a la dinastía davídica, porque el rey David fue rey de Israel y sus hijos descendientes hasta el Señor Jesucristo. Y eso siempre nos trae una idea de cómo Dios establece no solo al rey, sino a su descendencia. Y al rey eterno, que es el Señor Jesús. Es un rey que ya reinaba antes de David y que va a seguir después de David y después de la tierra va a seguir siendo rey. Pero si no reconocemos la autoridad de Dios, tampoco vamos a reconocer al Señor Jesús. Y tampoco vamos a reconocer la autoridad de Dios. Es algo intangible para el ser humano. Por eso Dios estableció autoridades. Y los Salmos 47, los Salmos 93 al 99, que describen la realeza de Jehová como rey de Israel y como rey del mundo entero. Y Jehová es el nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Y Jesús es el nombre de Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Por eso el Jehová que se mostró a Moisés, dice Dios con nosotros. Y el Jesús Emmanuel que aparece en el Evangelio es con nosotros Dios. Es el mismo personaje. Jehová no se menciona en el Nuevo Testamento, Jesús no se menciona en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Rey eterno que debemos amar, que debemos respetar, en el cual debemos confiar y esperar plenamente porque somos de Él y para Él. Así que estamos en una posición más que privilegiada, en una condición súper bendecida de formar parte del Reino Santo. A veces estamos luchando por una ciudadanía aquí, o por una visa, o por un pasaporte, o por algo que nos identifique, porque tenemos beneficios de ser ciudadanos, pero ser ciudadano del cielo es mucho más bendición y no requiere fotografías, ni pagos, ni documentos, ni espera de unos meses a ver si te llega, nada de eso. Si tú aceptas al Señor Jesús como tu rey, ya eres un ciudadano del cielo, habitando en la tierra
como ciudadano del cielo. Hermoso, ¿no? Si nos sorprende la muerte, ningún problema. Vamos al cielo. Jesús nos espera. Este es también un salmo mesiánico, les decía, porque el Mesías es el Señor Jesús. Y no solo es nuestro rey, sino que vino a salvarnos. Es el enviado de Dios para salvar a su pueblo. Porque el pueblo se extravió. Y no solo los judíos, los mexicanos nos extraviamos, los rusos se extraviaron, los chinos, todos nos extraviamos. Todos. Pero el Señor vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y Él es el Mesías, el Salvador, el enviado, el ungido de Dios para esa misión tan importante. Así que hay salmos mesiánicos, como el Salmo 16, que describe la resurrección del Señor, el Salmo 68, que describe la ascensión del Señor Jesús, el Salmo 45, que describe las bodas del Cordero, aunque anuncia las bodas de Salomón y el Sulamita. En realidad es la iglesia y el esposo, que es Jesucristo. El Salmo 24, que describe al Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. El Salmo 119, que es larguísimo, que describe al sacerdote, rey y juez. Y lo describe con puros versículos de la Escritura, de la profecía, de la ley, de los estatutos, de los consejos, de las revelaciones. Todo el Salmo 119 habla de la función de nuestro Señor como sacerdote, rey y juez, y la grandeza de su palabra, que es la que llega a nosotros a través de la Biblia. El Salmo 8, que habla del postrer Adán y la gloria del postrer Adán, que es el Señor Jesús, ¿no? Oh, Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 72, que habla del reino milenario, y no de 1000 años en Jerusalén, no, sino de cuando el Señor viene hasta que el Señor pone al último enemigo, al postrer enemigo, a los pies del Señor. Ahí se encuentra el reino milenial, se describe en este Salmo 110, y entonces sí ya viene el reino eterno. Pero es tan importante leer estos salmos. Y el Salmo 89, que habla del pacto con David, un pacto en el cual dijo, un descendiente tuyo estará siempre en el trono. Y no solo se refería a Salomón, a Roboam, a Usías, a todos los descendientes de David, sino a Jesucristo, que es el que estaría en el trono. Porque aun cuando David reinaba en la tierra, el Señor Jesús ya reinaba en el cielo, controlando, dividiendo, fortaleciendo el reinado de David. El Señor reina y está en el cielo, como dice el Salmo 1, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos a los estrados de tus pies. El Señor reinando en el cielo, no en Jerusalén, en el cielo, y el Señor Padre dominando a todos los enemigos hasta que el postrer enemigo, que es la muerte, sea derrotado. Entonces termina el reino milenial. Así es, ¿no? También se describe aquí al Señor Jesús como el que no cambia, que no deja de amar, que no deja de salvar, que no deja de interceder, que no deja de cuidarnos, que no cambia sus leyes. Nosotros cambiamos. Y el hombre sin Dios va cambiando de mal en peor, engañando, siendo engañado y siendo infiel, y siendo violento y siendo mentiroso. Pero el hombre con Dios cambia para bien. El Señor nos santifica, nos justifica, nos transforma, de manera que si uno depende del Señor Jesús y entra como siervo de Dios, como pueblo de Cristo, entonces ya nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado, dice el Señor, y nos transforma y nos santifica más y más, nos justifica más y más. De manera que
vale la pena pertenecer a este reino de nuestro Mesías, porque el Señor viene a ser la cabeza del ángulo, sellada por los edificadores, pero que va a, así dice el Salmo 118, que es el centro de la Biblia. Es también un salmo escatológico, que habla cómo será el final de los tiempos. Hay muchas escuelas de interpretación, hay gente premilenial, postmilenial, amilenial, dispensacional y cosas así, de acuerdo a cómo ellos ven y tratan de interpretar las profecías. Pero la realidad es que cualquiera de las posiciones que haya, que ya las estudié todas ellas contienen las mismas promesas del Señor. No los dejaré huérfanos, los llevaré hasta el final, vendré por vosotros, los tomaré conmigo mismo, los llevaré al cielo para que estén conmigo por la eternidad. Todas esas promesas se cumplen en el sistema premilenial, el sistema postmilenial, el sistema amilenial. Todos esos sistemas que son formas de interpretar la escatología contienen las mismas promesas de Dios. No cambia eso. Y entre los salmos hay muchos escatológicos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 2 habla de que el Señor quebrantará las naciones con vara de hierro. En el Salmo 22 dice que Jehová, Él es el reino y Él reinará sobre las naciones. El Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Habla de la justicia del Señor. En el Salmo 67 dice, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Es decir, al final de los tiempos va a venir el juicio. Y aquí lo describe. El Salmo 72 dice, porque los reyes se postrarán delante de él. Las autoridades de los pueblos todos se postrarán. Salmo 93 dice, porque firme es tu trono desde entonces y tú eres eternamente. No 32 años como David, no 40 años como Salomón, no 6 siglos como los romanos, sino eternamente el reino del Señor. Y en el Salmo 93 dice eso eternamente. Salmo 96, decid entre las naciones Jehová reina. Es la proclamación que la iglesia de Jesús debe hacer. Porque si el Señor no reina, ¿a quién nos vamos a postrar? ¿A quién? Si alguien piensa que él no está reinando, entonces todavía no es ciudadano del reino. Todavía sigue ciudadano mexicano. O de cualquier reino de la tierra, pero no es del cielo. Si no sabe que el Señor ya reina. Firme es su trono, dice el Salmo 93. El Salmo 96 dice, sigan entre las naciones que Jehová reina, es lo que nos toca hacer como iglesia. Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjese en la tierra. Si todas las naciones creyeran en el Señor, el cielo se convertiría, la tierra se convertiría en un segundo cielo. Puros adoradores del Señor estaríamos sobre la tierra. ¿Se imaginan? ¿Nos podemos imaginar? Bueno, el Salmo 98 dice, porque Jehová vino a juzgar la tierra y a juzgarla con justicia. Así que si vemos injusticias por ahí, ni se preocupen, ¿no? El Señor va a juzgar todo. El Salmo 99 dice, Jehová reina y temblarán los pueblos impenitentes, los pueblos no arrepentidos, los pueblos sin Dios. Ellos van a temblar. Y el Salmo 110 que estamos leyendo hoy dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Eso es la mayor promesa para el final de los tiempos, que la iglesia estará rendida a los pies del Señor cuando Él venga. En la hermosura de la santidad del Señor, que se va a reflejar en nosotros, en nuestra santidad, porque de hecho no podemos honrar al Señor si no somos santos, si no vamos hacia la santidad, si no nos santificamos cada día. Esa es la forma correcta de alabar a nuestro Dios. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Salmo 110. Así que este es un salmo precioso. Les invito a leerlo otra vez ahorita que terminemos.
Y si es posible, apréndaselo de memoria. Tiene mucho mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el Salmo 110, por su escatología, por su realeza, por el sacerdocio del Señor Jesús, que intercede por nosotros, que ofreció el sacrificio expiatorio, que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Que siendo maestro, que siendo médico, que siendo rey, sobre todo fue sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio dado por ti para un ministerio eterno, sobre la tierra y hacia los cielos también. Gracias por tu presencia, por los que están atentos oyendo esto. Permítenos aprender ese salmo y tenerlo grabado en el corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Nos vemos mañana.